Vamos a hablar sobre los músculos de la caja torácica. Recordemos la primera costilla, su cara superior. Habíamos hablado de que existe un tubérculo para un músculo que se denomina escaleno anterior. Y acá estamos observando los músculos escalenos anteriores, porque hay tres. Son músculos del cuello en realidad, pero sus inserciones terminales se relacionan con la caja torácica. El escaleno, el músculo escaleno anterior, que es este que estoy mostrando, termina su tendón a nivel de la cara superior de la primera costilla en el tubérculo del músculo escaleno anterior. Un poco por detrás vamos a encontrar el músculo escaleno medio y el músculo escaleno posterior, que acá se observa termina en sus fibras en la segunda costilla. Acá podemos observar mejor entonces el escaleno anterior cortado, inmediatamente detrás en la cara superior de la primera costilla el músculo escaleno medio y el escaleno posterior, cuyo tendón termina en la segunda costilla. Acá, este lado, en el lado derecho, podemos observar las relaciones de este músculo con la vena subclavia que se encuentra delante, pasando sobre la primera costilla, y detrás la arteria subclavia en compañía del plexo braquial. Detrás del plexo braquial el escaleno medio. Es decir, entre el escaleno anterior y el músculo escaleno medio pasa la arteria subclavia y el plexo braquial encima de la primera costilla en dirección a la axila. Debemos recordar también las inserciones musculares en la clavícula. Acá observamos la inserción en la cara superior del músculo pectoral mayor y más hacia la extremidad acromial del músculo deltoides. Y en la cara inferior observamos además el surco para el músculo subclavio. Acá podemos observar entonces la clavícula, su cara superior, la que mira hacia el cuello, y observamos aquí el músculo pectoral mayor y más lateralmente un músculo del hombro que es el músculo deltoides. Entre este músculo deltoides y el músculo pectoral mayor observamos aquí una vena importante que recorre de distal a proximal en este surco denominado surco deltopectoral, y es la vena cefálica, acompañada por una arteria que es la rama torácica de la tóraco-acromial. Acá podemos observar la inserción de origen del músculo subclavio, que es un pequeño músculo que se encuentra insertado en la primera costilla y en el primer cartílago costal, y luego termina en la cara inferior de la clavícula. En el lado derecho observamos al músculo pectoral mayor y al músculo deltoides, y en el lado izquierdo acá ven ustedes que se cortó el músculo pectoral mayor para mostrarnos el músculo pectoral menor, que es este. Pueden ver acá también el recorrido de la vena cefálica que pasa delante del músculo pectoral menor para atravesar aquí esta fascia que se denomina fascia clavipectoral y desembocar en la vena axilar. Observamos este lado, el pectoral mayor, el músculo deltoides, igualmente del otro lado. Podemos observar aquí en esquema al músculo pectoral mayor con sus diferentes porciones. Las porciones que constituyen este voluminoso músculo son clavicular,
esternocostal y abdominal. Juntas terminan en el húmero a través de un tendón común. Las inserciones mediales se dan por la inserción clavicular, que se inserta en los 2/3 mediales del borde anterior y la cara superior de la clavícula. Luego, la porción esternocostal, que se inserta en la cara anterior del esternón y más profundamente a través de algunas lengüetas musculares en la cara anterior de las 7 primeras costillas y sus cartílagos correspondientes. Y la porción abdominal, que se inserta en la cara anterior de la vaina del músculo recto del abdomen. De esta amplia superficie de inserción parten las fibras musculares dispuestas en abanico. La inserción lateral se da a través de un tendón común que se inserta en el labio lateral del surco intertubercular del húmero. Acá podemos observar de vuelta al pectoral mayor y su tendón. Este es el tendón del músculo pectoral mayor. Acá podemos observar el surco intertubercular y en el labio lateral se inserta este tendón común. Observamos aquí cortado al músculo, está la porción clavicular. Acá observamos la porción esternocostal. Estas son las fibras superiores y estas son las fibras inferiores de esta porción esternocostal. Y acá se observa cómo también se inserta en los cartílagos correspondientes. Y esta es la porción abdominal. El músculo pectoral menor, por su parte, es un músculo que une la caja torácica a la apófisis coracoides de la escápula. Se ubica más profundamente que el pectoral mayor. Podemos hablar de inserciones costales y la inserción escapular. Acá podemos observar de vuelta al músculo pectoral menor. Sus inserciones costales se hacen por 3 lengüetas tendinosas fibromusculares que se insertan en la cara lateral y en el borde superior de la tercera, la cuarta y la quinta costilla. El cuerpo muscular, que es carnoso, resulta de la unión de estas 3 lengüetas, es aplanado de forma triangular y se dirige en forma oblicua, ascendente y lateralmente para terminar en la apófisis coracoides de la escápula. La inserción en la apófisis coracoides se realiza a través de un fuerte tendón. Por delante del tendón del pectoral menor, acá estamos viendo que pasa la vena cefálica acompañada por la arteria toracoacromial, la rama torácica de la toracoacromial. Acá podemos observar mejor en esquema también tercera, cuarta y quinta costilla, apófisis coracoides. Ven la forma más o menos triangular del músculo pectoral menor. Acá podemos observar al pectoral menor en esta preparación cadavérica. Acá estamos observando el pectoral menor, la vena cefálica que pasa por delante, atravesando aquí la fascia clavipectoral y desembocar en la vena axilar. Este que está cortado aquí es el pectoral mayor, igual que aquí. Entonces acá observamos al pectoral menor. El músculo serrato anterior, que también se le suele llamar serrato mayor, es un músculo ancho, radiado y potente que une el borde medial de la escápula
a la caja torácica. Las inserciones escapulares se extienden a lo largo del borde medial de la cara anterior de la escápula, medialmente al músculo subescapular. En esta inserción se distingue un grupo superior, un grupo medio y un grupo inferior que es más grueso, que llega al ángulo inferior de la escápula. Las inserciones costales se efectúan por las digitaciones de este músculo, insertadas en el borde inferior y en la cara lateral de las costillas de la segunda a la novena, y a veces en forma inconstante también en la primera costilla. Lleva el nombre de serrato por las inserciones costales que parecen dientes de sierra. Acá observamos de vuelta al serrato anterior. Todo esto es serrato anterior y estas son las digitaciones del serrato que se insertan en la cara lateral de las costillas. De vuelta el serrato anterior. Lateralmente al serrato anterior desciende este nervio que lo inerva, que se denomina nervio torácico largo, del cual hablaremos en el plexo braquial, y una arteria que se denomina torácica lateral. En cuanto a los músculos intercostales, podemos decir que son accesorios de la respiración y que ocupan el espacio intercostal, que está limitado atrás por la articulación constotransversa y adelante sus fibras se acercan al esternón. Tenemos tres músculos intercostales. El músculo intercostal externo, que aquí estamos observando, el intercostal interno y por último el intercostal íntimo. El intercostal externo, que acá podemos observar, se inserta en los bordes inferior y superior de las costillas suprayacente e infrayacente. Sus fibras son oblicuas de arriba hacia abajo y de atrás hacia adelante. Es un músculo delgado y aplanado que se extiende desde la articulación costotransversa, parte posterior del espacio intercostal, hasta las cercanías de la articulación costocondral. Costocondral adelante. El intercostal interno que estamos observando aquí, que antes se le llamaba intercostal medio, para ubicarnos, se inserta en los bordes inferior y superior de las costillas y de los cartílagos suprayacentes y subyacentes, más profundamente respecto al intercostal externo. Sus fibras son oblicuas de arriba hacia abajo y de adelante hacia atrás. Ocupa solo la parte anterior del espacio intercostal, desde la línea axilar media hasta el esternón, como podemos observar aquí. Este es el intercostal interno, desde la línea axilar anterior hasta cerca del esternón. No ocupa entonces todo el espacio intercostal. Luego tenemos este más profundamente y más pequeño también, que es el intercostal íntimo, que se inserta en el borde medial del surco costal por arriba y en el borde superior de la costilla subyacente. Es el más profundo de los tres. Sus fibras son oblicuas hacia abajo y atrás. Se extiende desde la vecindad de la articulación condroesternal por delante hasta el ángulo costal por atrás. No ocupa tampoco entonces todo el espacio intercostal. Acá podemos observar el intercostal externo, el intercostal interno y por último el intercostal íntimo.
En este corte de la derecha solamente podemos observar al intercostal externo y al intercostal íntimo. No observamos el intercostal interno. ¿Por qué? Porque es probable que el corte sea un poco más atrás. Por ejemplo, en este punto, donde solamente vamos a encontrar dos intercostales, porque aquí ya no llega el intercostal interno. Otro contenido de este espacio intercostal es la arteria intercostal posterior, que es esta. Esta arteria intercostal posterior nace o se origina en la aorta torácica. Recorre el espacio intercostal y luego se encuentra con la arteria intercostal anterior y se anastomosa. Esta arteria intercostal anterior es de menor calibre y se origina en la arteria torácica interna, que a su vez es rama de la arteria subclavia. El nervio intercostal, aquí está el nervio espinal, que es el nervio intercostal en este caso, sale del conducto vertebral donde se origina en la médula espinal por el foramen intervertebral y recorre también el espacio intercostal. También en este espacio vamos a encontrar a la vena intercostal, como estamos observando en este espacio intercostal. En cada espacio intercostal, entonces, ocupando el canal costal de la costilla, la vena intercostal, en el medio la arteria intercostal y abajo el nervio intercostal. Siempre manteniendo esta disposición. A esto en conjunto se le denomina paquete vasculonervioso intercostal, porque está la vena, la arteria y el nervio, en ese orden. Acá podemos observar otro espacio intercostal entonces con su contenido. La vena, la arteria y el nervio intercostal. Siempre encontramos aquí entonces estos elementos. Tenemos otro músculo a nivel de la caja torácica que se denomina músculo transverso del tórax, que se inserta en la cara profunda o posterior del cuerpo y del proceso sifoides del esternón. Uno a cada lado, es paramediano, se dirige hacia arriba y lateral y termina en la cara profunda de la tercera, cuarta, quinta y sexta costillas, o más bien sus cartílagos costales. No llega a las costillas, por eso se inserta en los cartílagos costales. Tercera, cuarta, quinta y sexta. Acá podemos observar de vuelta el músculo transverso del tórax. Estos vasos que descienden paralelamente a los bordes del esternón, esta es la cara posterior del esternón, lo que estamos observando, y paralelamente acá está la arteria torácica interna junto con las venas torácicas internas que le acompañan. Acá observamos la arteria torácica interna del lado derecho y está la arteria torácica interna del lado izquierdo. El origen de esta arteria es la arteria subclavia, acá. De ahí descienden. Observamos en este dibujo la cara anterior de la escápula y su borde medial, ángulo superior, ángulo inferior. Esta área pintada de azul representa la inserción escapular del músculo serrato anterior. Y esta área pintada de rojo, en esta fosa, allí se inserta el músculo subescapular en toda esta fosa. Fosa subescapular para el músculo subescapular. De allí el músculo se dirige hasta aquí. Esta área sería el área de inserción terminal del músculo subescapular y se denomina tubérculo menor del húmero. En la apófisis coracoides estamos observando esta área pintada de azul, el área donde se inserta el tendón del músculo pectoral menor.
Observamos aquí también el surco intertubercular y en el labio lateral el área donde se inserta el tendón del músculo pectoral mayor. Acá observamos entonces al músculo subescapular, su inserción terminal en el tubérculo menor del húmero. Acá observamos la apófisis coracoides y acá el tendón del pectoral menor. El músculo serrato anterior, como ya dije, tiene inserciones escapulares y es lo que estamos observando en esta imagen, en azul. Miramos la cara posterior de la caja torácica, la cara posterior de la escápula y podemos observar los músculos que allí se encuentran. En la fosa supraespinosa vamos a encontrar a este músculo que es el músculo supraespinoso, cuyo tendón terminal vamos a encontrar aquí, esta parte más alta pintada de azul, que es la carilla superior del tubérculo mayor del húmero. En la fosa infraespinosa encontramos el músculo infraespinoso, cuyo tendón terminal se da en la carilla media del tubérculo mayor del húmero. Y también acá encontramos el redondo mayor y el redondo menor. En este dibujo estamos observando solo al redondo menor, que también se inserta aquí en el tubérculo mayor. Sería esta pintada de azul. Redondo menor y acá termina. Tubérculo mayor del húmero también. También observamos aquí a este músculo poderoso que es el músculo trapecio, que estudiaremos más adelante, y al músculo deltoides también. Pero aquí podemos observar de vuelta al supraespinoso, al infraespinoso y al redondo menor, que es este. Este que vemos abajo es el redondo mayor y más abajo aún el músculo llamado dorsal ancho. Acá observamos todos los músculos que estuvimos mencionando. En cuanto al músculo diafragma, hablaremos solamente de sus inserciones en esta oportunidad. El músculo diafragma es un músculo estriado esquelético, es el músculo principal de la respiración. Es plano, ancho, delgado, que forma un tabique entre la cavidad torácica y la cavidad abdominal. Tiene la forma de una cúpula con convexidad superior o torácica. Se inserta en la abertura inferior del tórax y está escotado atrás por la saliente de la columna vertebral toracolumbar. Presenta en su centro una formación tendinosa, el centro tendinoso. Tenemos que mencionar también que este músculo es atravesado por numerosos órganos que pasan del tórax al abdomen y viceversa. La porción lumbar, las inserciones del diafragma se dividen en porción lumbar, porción costal y porción external. En cuanto a la porción lumbar, tenemos que hablar de la formación de los pilares del diafragma. Las inserciones de esta porción están representadas por unos cordones fibrotendinosos muy sólidos que forman los pilares y los arcos aponeuróticos. Existe un pilar derecho y un pilar izquierdo. El pilar derecho, fíjense bien en este dibujo, se inserta en la cara anterior de la primera, la segunda y la tercera vértebra lumbar y sobre los discos intervertebrales correspondientes. El pilar izquierdo desciende menos, se inserta en la primera y en la segunda vértebra lumbar y sobre los discos correspondientes. A veces podría descender hasta la cara anterior de la tercera vértebra, pero más comúnmente solamente se inserta en dos vértebras. Acá podemos observar de vuelta entonces el pilar derecho, que es este, que desciende hasta la tercera lumbar,
y el pilar izquierdo, que es este que desciende hasta la segunda vértebra lumbar nada más. También existen lo que se denominan pilares accesorios, formando lo que se llaman ligamentos arcuatos o arqueados. Arcuato o arqueado es igual. El ligamento arqueado medial se denomina arco del psoas. Está situado a la derecha y a la izquierda de los pilares principales que estuvimos estudiando. Acá podemos observar al ligamento arqueado medial y es este. Cada uno de estos ligamentos se insertan sobre la cara medial del cuerpo vertebral de la segunda vértebra lumbar y el disco que separa L1 de L2, y de allí se dirige hacia arriba y adelante y origina las fibras mediales, laterales, que forman acá el arco del psoas. Ese entonces es el ligamento arqueado medial o arco del psoas. También existen los terceros pilares que van desde la apófisis costal de la primera vértebra lumbar, o sea, de aquí. La apófisis transversa de las vértebras lumbares se denominan también apófisis costales, para aclarar. Parten de allí entonces a la extremidad libre de la duodécima costilla, que es esta, formando lo que se denomina ligamento arqueado lateral o arco del cuadrado lumbar, así como estamos observando aquí. Parte de esta apófisis transversa o costal hasta la duodécima costilla. Entonces acá forma el ligamento arqueado o arcuato lateral o arco del cuadrado lumbar. Por aquí va a pasar el músculo psoas mayor y por aquí el músculo cuadrado lumbar. De ahí el nombre de arco del psoas y arco del cuadrado lumbar. Acá podemos observar entonces el arco del psoas y el arco del cuadrado lumbar. Este es el músculo psoas mayor y este es el músculo cuadrado lumbar. Acá observamos el pilar derecho y acá el pilar izquierdo. Acá observamos de vuelta entonces el ligamento arqueado medial o arco del psoas, este es el psoas, el ligamento arqueado lateral o arco del cuadrado lumbar, este es el músculo cuadrado lumbar. La porción costal del diafragma. Lateralmente las fibras del diafragma se fijan en la cara medial de las últimas 6 costillas y de sus cartílagos por digitaciones que contactan por sus bordes y anchas adelante y más estrechas caudalmente. Acá podemos observar entonces dónde se van a insertar en las últimas costillas y sus cartílagos. 7 a 12 costillas. Acá estamos observando por unas digitaciones. Este lado está cortado. Acá podemos observar cortadas las fibras musculares del diafragma. Este lado se ve mejor. A esto se le denominan arcadas de Sénac. Las inserciones a nivel de la cara medial de las costillas. Estas inserciones costales o costocondrales del diafragma se intrincan con las del músculo transverso del abdomen, que se sitúan adelante y caudalmente. En cuanto a la porción external, las inserciones de esta porción se fijan sobre la cara posterior de la apófisis sifoides por 2 fascículos, separados por un pequeño espacio, que se denomina hiato mediano de la porción external, que se ubica aquí.
Acá están las inserciones externales y esto se denomina acá en el medio hiato mediano de la porción external. Las inserciones externales se hallan separadas de la porción costal por un pequeño espacio también que se denomina triángulo externo-costal. Suele llamarse también triángulo de la Rey. Y por ese pequeño espacio desciende una arteria a la pared abdominal que se denomina epigástrica superior. Esta arteria epigástrica superior es una rama terminal de la arteria torácica interna. Acá observamos entonces la epigástrica superior de un lado y la epigástrica superior del otro lado, pasando por el triángulo externo-costal, llamado también triángulo de la Rey. Acá observamos de vuelta el diafragma, entonces sus inserciones costales, intrincadas con las inserciones del músculo transverso del abdomen. El otro lado está cortado y podemos observar aquí descender la arteria epigástrica superior. Fíjense cómo desciende acá la arteria torácica interna y sus dos ramas terminales, la epigástrica superior, y acá observamos la arteria musculofrénica, la otra rama terminal. Es la epigástrica superior la que desciende a la pared abdominal anterior por el triángulo externo costal de la Rey.